en el libro de Marcos, capítulo 11, a partir del versículo 12. Y el título de la enseñanza es Una higuera estéril se seca. Y voy a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A partir del verso 12 dice de la siguiente manera: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Quiero que nos pongamos en contexto de lo que estaba aconteciendo en aquel lugar. Fíjense, dice que a la mañana siguiente Jesús volvió a Jerusalén. Él se encontraba en la ciudad o en la región de Betania y había ido directamente al templo. Él llegó a Jerusalén y se fue al templo. Y allí él observó una serie de irregularidades que estaban sucediendo en el templo. Pero el evangelista nos deja ver que ya estaba anocheciendo. Y a pesar de que nuestro Señor Jesucristo vio esas irregularidades y desaprobó lo que habían hecho allí los líderes religiosos de aquel momento, él no hizo nada en ese momento. Marcos, o el evangelista, ha colocado lo que ocurrió en el templo en medio de dos acontecimientos que ocurrieron en el camino. Y fíjense, se trata de la historia de una higuera que se seca. Así le puse el título a la enseñanza: una higuera estéril que se seca. Tal vez podríamos preguntarnos qué importancia puede tener una higuera en el camino de Betania a Jerusalén para que el evangelista haga mención de ella en dos ocasiones. No sé si ustedes se han preguntado eso en algún momento. Entonces vamos al versículo 12, donde dice que el Señor salió al día siguiente de Betania y él tuvo hambre.
Y fíjense, esto nos deja ver, o este detalle es muy importante porque nos deja ver la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Él era el Hijo de Dios, Él era 100% Dios, pero Él también era 100% hombre y compartía las necesidades y debilidades humanas como el hambre. Y el hambre de Jesús nos prepara el escenario para lo que el Señor va a hacer con la higuera. Dice el verso 13 que él vio de lejos una higuera que tenía hojas. Eso era un buen indicio. Imagínense si tuviera ojos. Tendría que salir corriendo los discípulos. Tenía hojas, eso fue para ver si estaban aquí conmigo. Qué bueno, si están aquí. La higuera tenía hojas, era un buen indicio. Fue a ver si tal vez hallaba algo en ella. Cuando llegó a ella, dice la escritura que nada halló. Y recalca allí la escritura, o nos deja ver la escritura, pues no era tiempo de higos. Entonces, muchos se preguntarán, si no era tiempo de higos, ¿a qué fue el Señor a revisar la higuera? ¿A qué Él fue a ver si había higos debajo de las hojas? Porque fíjense, el que el árbol tuviera hojas era un indicio, el que el árbol estuviera frondoso era un indicio de que allí había frutos, de que allí había higos. Ahora, hay algo muy particular con el árbol de higos. Fíjense, este árbol demora 3 años en dar fruto y él da cosecha solamente 2 veces al año. A finales de la primavera y a principios del otoño. Este incidente ocurrió a principios de la primavera. Y fíjense, cuando las hojas, a partir del principio de la primavera, las hojas del árbol comienzan a brotar y juntamente con las hojas viene algo que se llama breva. Juntamente con las hojas, la breva, que es el fruto temprano de la higuera, es decir, el higuito. Un higuito chiquito. Ese fruto crece juntamente con las hojas. Por eso el Señor Jesús fue a ver si había higos debajo de las hojas. Pero este árbol en particular solamente estaba lleno de hojas sin frutos. Si estos pequeños higos, esta breva, no está debajo de las hojas, esto es un indicador de que el árbol es estéril y no dará frutos. Entonces, dice que el Señor Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y dice que lo oyeron los discípulos. Ahora, porque el Señor maldijo el árbol, si no era tiempo de higos, como ya le dije, les expliqué lo de la breva y ya ustedes me entendieron eso. Pero ¿fue acaso el Señor muy duro con ese pobre árbol? Por no tener frutos fuera de tiempo. Es como que usted vaya en este momento, por ejemplo, me decía mi nuera que necesitaba unos mangos. Yo escuché en estos días que no había mango, pero los niños necesitan mango porque tienen que hacer una actividad en el colegio, pero no es tiempo de mango. Vamos a ver dónde conseguimos esos mangos. Hay que conseguirlos. No sé si ustedes ven por allí, me avisan, por favor. Pero es como que usted se acerque a una mata de mango o cualquier otro fruto y no sea el tiempo del fruto. Como cuando estamos antojados también de comer aguacate y no es tiempo de aguacate. Algo así parecido. Pero fíjense, el Señor estaba actuando de forma gráfica. El Señor estaba dando
una enseñanza a sus discípulos, una enseñanza de suma importancia y que ellos no debían olvidar. Era tan importante, fíjense, que él repitió la misma enseñanza 2 veces seguidas, en el mismo camino a Jerusalén, a sus discípulos. Por 2 veces le dio la misma enseñanza, puesto que la inspección de la higuera y la inspección del templo dejaban o querían, la finalidad de estas 2 inspecciones era una sola finalidad, una sola enseñanza, y era que los discípulos pudieran ver la condición espiritual del pueblo de Israel. La higuera en ese momento simboliza la nación de Israel, que parecía estar llena o que prometía mucho. Había mucha promesa con esta nación, con este pueblo. Y esto podemos decir que es representado por las hojas, pero sin fruto. Pura promesa, Israel, pero sin fruto en aquel momento, sin verdadera espiritualidad, sin verdadero arrepentimiento, así como ese árbol sin higos. ¿Por qué yo digo esto? Fíjense, a lo largo del Antiguo Testamento, Dios se había referido a su pueblo bajo el símil de higuera. Un símil es un recurso retórico que se usa para comparar 2 cosas, normalmente bajo las palabras como, igual que o qué. En este caso, nosotros nos vamos al libro de Oseas 9:10 y vemos cómo el profeta nos deja ver esta comparación o hace este símil. Dice la palabra en Oseas 9:10, como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera. ¿Cómo les dije que se llamaba esa fruta? Breva. En su principio vi a vuestros padres. También más adelante nosotros podemos ver que el profeta Jeremías tuvo una visión donde él vio 2 cestos. Uno lleno de higos buenos que se podían comer, y otro de higos malos que no se podían comer. Estos simbolizaban o representaban al pueblo de Israel, la nación de Israel, o la nación de Jerusalén, como usted lo quiera decir, o la nación de Judá. Fíjense, este pueblo había sido exiliado a Babilonia bajo el reinado del rey Nabucodonosor. Una parte, la cesta buena, es representada por aquellos que se fueron al exilio con el rey Nabucodonosor, pero ellos habían decidido guardar los mandamientos de Dios. Ellos decidieron no apartarse. Y el cesto de higos malos, representado por los otros que habían quedado en Jerusalén, pero en Jerusalén bajo el mandato del rey Sedequías, pero apartados de la voluntad de Dios. Esto usted lo puede ver en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 24 del 1 al 10 y en el capítulo 29 en el verso 17. Eso que les acabo de decir. De hecho, lo que Jesús hizo con la higuera de camino a Jerusalén era lo mismo que el profeta había dicho o había anunciado de parte de Dios que haría con el pueblo de Israel. Eso lo vemos en Jeremías 8:13. Dice, los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Por lo tanto, diga conmigo, por lo tanto. La maldición de Jesús a la higuera debemos entenderla como un símbolo del juicio de Dios contra su pueblo Israel. Ahora, creo que cada uno de nosotros debiéramos reflexionar en cuanto a cómo está, ¿verdad?, nuestra vida espiritual. El Señor está haciendo una comparación entre Israel y la higuera. Y en este caso
nuestra vida, podemos nosotros reflexionar en cuanto a esto, en cómo está nuestra vida. Porque no solamente nuestra vida espiritual, por supuesto, no solamente se trata del lugar, que es importante mantener el respeto dentro de este lugar. Pero fíjense, nosotros tenemos que hacer como una reflexión en cuanto a cómo estamos viviendo nuestra vida en el Señor. Vinieron pues a Jerusalén, verso 15, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Ahora, es importante recordar en este punto que ya Jesús había ido al templo el día anterior, en la noche, y él había visto todo lo que estaba sucediendo en ese lugar. Y dice que él, con la clara intención de corregir lo que allí estaba pasando, él volvió al lugar, él volvió al templo. En el contexto de lo que estaba ocurriendo en aquel lugar, faltaban pocos días para la fiesta de la Pascua. Y sabe, durante este tiempo venían gente o iban gentes de todas partes de la región. Y ellos iban a ofrecer sacrificios y adoración a Dios, pero ellos necesitaban cambiar el dinero que ellos traían, los que venían de otros países. Ellos necesitaban cambiar el dinero por la moneda judía, ya que no se aceptaba otra moneda en el lugar, porque ellos necesitaban pagar impuestos y ellos necesitaban comprar los animales para el sacrificio que ellos iban a ofrecer allí. Ahora, fíjense algo, cuando Jesús entra al lugar, se encuentra nuevamente con aquel espectáculo. Él se encuentra nuevamente con aquel episodio terrible de que habían hecho, desastres en el templo. Ya él lo había observado, pero el templo se suponía que debía de ser un lugar de adoración, un lugar donde las personas venían a ofrecer sacrificios al Señor. Hay un detalle bien importante, no sé si ustedes recuerdan que el templo estaba dividido en tres partes: el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, y las personas que venían a este lugar solamente tenían acceso al atrio, la entrada, el patio principal, era la entrada que antecedía, el patio que antecedía al templo. Y ese lugar lo habían convertido en un lugar para mercadear. Este episodio se conoce como la purificación del tiempo. Jesús se indigna, dice la palabra, porque los cambistas de dinero, yo decía, cuando leía esta palabra, yo decía cambista. Wow, ¿qué será esto? ¿Con qué se come esto? No en esta ocasión, hace mucho tiempo. ¿Qué será cambista? De tienda de campañas, será algo así. Pero los cambistas, ¿ustedes conocen a la gente que cambia los dólares? Esos son los cambistas. ¿Tú eres cambista, Carolina? Los cambistas eran aquellos que hacían el cambio de la moneda. Yo sé que ustedes son más inteligentes que yo. Los cambistas eran los que cambiaban el dinero, y los comerciantes o los mercaderes que se encontraban en ese lugar eran los que vendían los animales, como ya le dije, para el sacrificio, ofrecían sacrificio al Señor. Entonces, tanto los mercaderes como los cambistas habían hecho un negocio, o ya habían, como quien dice, patentado un negocio durante esta fiesta de la celebración de la Pascua, porque ellos hacían un cambio demasiado alto, especulaban con las tasas y especulaban también con el costo de los animales. Y dice algunos estudiosos de la materia
que ellos se habían enriquecido. Leí algo que durante una fiesta de la Pascua se llegaron a vender hasta 250,000 animales. No sé si eso será cierto, pero eso lo llegué a leer según un estudio que había realizado, no me acuerdo el nombre de la persona, perdón, pero fue un estudio que se había hecho. Imagínense ustedes, 250,000 animales para ofrecer sacrificio y por un precio exorbitante y con una tasa especulativa. Imagínense ustedes cómo ellos se habían enriquecido, podemos decir, de manera ilícita. Jesús se enojó tanto porque la casa de adoración de Dios o a Dios llegó a ser un lugar de extorsión y una barrera para que los gentiles ofrecieran adoración a Dios. Recordemos que en ese lugar ellos iban a orar, ellos iban a orarle a Dios en ese tiempo de la Pascua. Ellos podían estar en ese lugar en ese tiempo. La gente se volcaba a ir a esos lugares para celebrar la Pascua. Y estos mercaderes y estos cambistas habían hecho fiesta durante estas temporadas. Jesús quería purificar el templo, así que Él los echó de manera literal, con vehemencia, con fuerza, demostrando que no hay lugar para la codicia y explotación en el templo de Dios. Él se molestó tanto que no fue que le dijo, por favor váyanse, o te quieres ir. No, él empezó a voltear las mesas, él empezó a sacarlos a la fuerza de aquel lugar. Creo que es el único pasaje de la Biblia que nos hace ver la fuerza de nuestro Señor Jesucristo, o nos hace ver que Él se enojó por esa situación. Así que recordemos que Él era humano y también tenía emociones y se pudo enojar como muchas veces nosotros nos enojamos. Y Él sacó a los cambistas y a los mercaderes del lugar, a todos los que estaban comerciando, los sacó del lugar a la fuerza. Y dice el verso 16 que no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. No solamente lo sacó, sino que no permitió que nadie más entrara con ningún objeto para vender nada, ningún utensilio. Dice que él se plantó, no se sabe durante cuánto tiempo se pudo haber plantado allí, y no permitió que nadie entrara con ningún tipo de utensilios al templo, con la finalidad de buscar preservar la santidad de aquel lugar. Y el templo era considerado y es considerado un sitio sagrado para los judíos. Cualquier acto de deshonra y cualquier acto o cualquier acción para profanarlo sería una ofensa grave contra Dios y contra las personas que en realidad estaban buscando adorar al Señor en ese lugar. Jesús reconocía la importancia de la santidad y buscaba que el templo fuera purificado, que se mantuviera la santidad del lugar. Del mismo modo, mis hermanos, que Jesús buscaba preservar la santidad del lugar, nosotros, del templo, nosotros debemos buscar preservar la santidad de nuestro templo. Dice la Escritura que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, una pregunta retórica: ¿cómo está nuestro templo? ¿Hay santidad en nosotros? ¿Estamos nosotros en realidad viviendo una vida que agrade al Señor? Eso se lo responden ustedes. Esto implica ser intachables en nuestras acciones y decisiones diarias, así como el respeto religioso dentro de esta instalación en aquel momento, dentro del atrio, dentro de aquel lugar. Y dice que Jesús les enseñaba diciendo a cada uno de ellos, a todos los que estaban en ese lugar, Jesús les decía: no está escrito mi casa será llamada casa de oración. Era un lugar para orar. Era un lugar para recibir consuelo de Dios.
Era un lugar para estar en reverencia delante de Dios, y aquello se había convertido en un mercado. Y él les deja ver: ustedes convirtieron mi casa en cueva de ladrones. Entonces Jesús les enseña a los líderes, a los discípulos, y les recuerda a los líderes religiosos que la casa, el templo, y él dice mi casa, se atribuye su casa en ese momento. Me imagino los escribas y los fariseos echando humo por las narices, porque él se atribuyó que esa era su casa. Y él les está recordando a ellos que ese es un lugar sagrado para orar. Como les decía, para buscar consuelo, para buscar esperanza, para buscar fe. Pero les deja ver la condición en que ellos habían convertido la casa del Señor. Y dice el verso 18 que cuando lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle porque tenían miedo porque todo el pueblo, estaba admirado de su doctrina. Ya Jesús traía, digamos que ya él había sido sentenciado a muerte desde hacía mucho rato, mientras él hacía milagros por los sacerdotes, por los escribas. Ya él venía ya con un seguimiento, o venían haciéndole un seguimiento, y en este momento él dice: mi casa será llamada casa de oración. Me imagino que más aún para querer matarlo. Pero dice la escritura que estos escribas y estos sacerdotes tenían miedo, porque ellos vieron la autoridad y el poder con que Jesús echó fuera a los cambistas y a los mercaderes. Entonces ellos temieron perder su poder. Ellos temieron perder su posición. Ese era el temor de ellos. Ellos pudieron lidiar con que Jesús hiciera milagro, con que Jesús sanara leprosos, con que Jesús sanara en día de reposo, con que Jesús pudiera perdonar pecados, pero que Jesús ganara la admiración del pueblo y ellos fueran quedando como relegados. Ellos no pudieron lidiar con eso. Y dice la escritura que ellos buscaban matar a Jesús, porque no querían que Jesús estuviera por encima de ellos. Jesús condenó la corrupción religiosa porque había convertido la casa de oración en una cueva de ladrones. Y dice el verso 19 que al llegar la noche Jesús salió de la ciudad, salió otra vez de Jerusalén. Y vemos que este pasaje o este verso cierra la jornada de la purificación del templo. Jesús salió de noche. Fíjense que dice la escritura que salió de noche. Él llegó de mañana, pero dice la escritura que él se fue de noche, porque él no quería que nadie entrara de manera deshonrosa al templo. Aquí podemos ver el contraste, ¿verdad?, entre la intensa confrontación de Jesús con los líderes religiosos por la corrupción del templo y la necesidad que él tuvo en ese momento de retirarse a descansar. Fueron muchas horas las que él debió haber estado allí. Al momento, como decía, que él comparte debilidades y necesidades humanas, se sintió cansado y se fue a descansar. Es probable que se haya ido a Betania, dicen algunos estudiosos, que es probable que se haya ido a Betania, ya que era de allí donde había salido y estaba relativamente cerca. Y estaban allí también en Betania sus amigos, Marta, Lázaro y María. Dice el verso 20 que pasando por la mañana vieron la higuera que se había secado desde las raíces. Imagínese usted que usted pasa por esta plaza que está aquí al frente y usted ve un árbol frondoso, usted ve un árbol lleno de higos y llega mañana y ve ese árbol completamente seco. Imagínese la sorpresa.
Imagínense, ellos se sorprendieron cuando vieron ese árbol que apenas 24 horas o menos estaba frondoso, lleno de hojas. Relativamente era un árbol sano, pero en menos de 24 horas el árbol se secó y dice que se secó desde la raíz. Fíjense, hay algo interesante aquí también que yo podía ver. Él había regresado a Jerusalén. Él regresó a Jerusalén. Él se fue la noche anterior, pero él regresó. Porque fíjense, ellos volvieron a pasar por el árbol de higuera y ellos pudieron observar que el árbol se había secado. Entonces, la higuera seca, y quiero que escuche esto y que lo atesore en su corazón, así como yo también dije, tengo que atesorar esto en mi corazón. La higuera seca es un símbolo de que la religión, voy a decirlo así, o una vida espiritual sin frutos se seca. ¿Escuchó? Lo voy a repetir. La higuera seca es un símbolo de que la religión o una vida espiritual sin fruto se seca. Entonces dígale al que está a su lado, es importante que llevemos fruto. Amén. El secarse desde la raíz indica una destrucción total y definitiva, muerte. Usted ve que un árbol que se seca desde la raíz ciertamente nunca más tendrá fruto. Y Jesús no dijo, quiero que te seques desde la raíz. Él dijo, nunca más nadie coma fruto de ti. Esas fueron sus palabras. Entonces, Pedro acordándose le dijo, maestro, estaba sorprendido el hombre. Mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Qué malo, pensarán algunos. Qué malvado, cómo maldijo ese pobre árbol, pobrecito, por no tener frutos. Dígame usted algo. ¿Qué hace un árbol que da fruto en un lugar sin dar fruto? Es un árbol infructuoso. Es un árbol que no está haciendo nada en ese lugar. Y nosotros podemos ver, si mal no recuerdo, en el libro de Lucas, en el capítulo 13, que Jesús también habla la parábola de la higuera estéril. Y usted puede ver allí que vino el Señor a su viña, ¿verdad? Y vio el árbol de higuera, un árbol de higuera, usted después lo puede buscar y leerlo mejor. Y la higuera no tenía frutos. ¿Y qué dijo el Señor? Ya he venido por 3 años y este árbol no tiene fruto, córtalo. ¿Y el viñador qué le dijo? El viñador le dijo, mira, Señor, amo, dame 1 año. Yo lo voy a abonar, yo lo voy a podar, yo lo voy a limpiar. Y si no da fruto en 1 año, bueno, está bien, yo mismo lo corto. Entonces es importante llevar fruto, pero un árbol sin fruto es un árbol infructuoso. Y el Señor dijo, bueno, nunca más nadie coma fruto de ti. Las personas que siembran, mi papá sembró bastante. Y mi papá era de las personas, me acuerdo de la mata de lechosa macho, que no pare. Cuando había una mata de lechosa macho, ¿sabe lo que él hacía? La cortaba, porque no daba fruto, es infructuoso. Algo infructuoso debe ser arrancado, debe ser desarraigado. Entonces reflexionemos, mis hermanos, en cuanto a si nosotros estamos dando fruto, no solamente en que nosotros llevemos personas, que es muy importante y es la misión a lo que nosotros estamos llamados, pero nuestra vida, el fruto del Espíritu Santo, hay amor en nuestras vidas, hay templanza, hay fe. Hay fe, yo decía, y esto me estoy adelantando, pero el día jueves fui a hacer una diligencia donde muchas personas me dijeron que eso no iba a poder ser posible. No te lo van a dar, eso no es así. Prácticamente me dijeron no pierdas el tiempo. Y yo me fui al lugar a buscar el papel y me encontré con una persona. Y quizá me vio un poco afligida. ¿Y sabe lo que me dijo la persona? Me dijo, no tienes fe.
Y yo le dije, le agarré la mano y le dije, ¿sabes por qué estoy aquí? Porque tengo fe, porque todo el mundo me dijo que esto no lo podía hacer. Y el Señor se glorificó. El Señor se glorificó, porque lo que fui a buscar me lo dieron. El Señor se glorificó. Lo que yo fui a buscar, y lo que yo fui a buscar dependía de esa persona, y ella me lo dio. Ya saben que es mujer, gracias. Fíjense, el verso 22 dice, respondiendo, Jesús le dijo, tened fe. Pedro no le hizo ninguna pregunta al Señor. Pedro simplemente le dijo, Señor, mire el árbol, bajo su sorpresa. Mire el árbol, Señor, se secó desde la raíz. Y el Señor le responde, tengan fe. Él les hace una invitación a tener fe en Dios, a confiar plenamente en Dios, en el poder de Dios, especialmente ante los obstáculos insuperables. A partir de este versículo, el Señor les empieza a hablar a ellos de la fe, de la oración y del perdón. Porque ellos, fíjense, ellos iban a necesitar mucha fe. No solamente en aquel tiempo se estaba celebrando el tiempo de la Pascua, sino que en pocos días el Señor iba a ser crucificado. Ellos iban a ser dispersados, ellos tenían que lidiar con toda que la gente se burlara de ellos. Ellos tenían que lidiar con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro, además de todo lo anteriormente dicho, tenía que lidiar con haber negado a Jesús. Tenían que perdonar, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces el Señor les dice, tengan fe. Parece un poquito fuera de lugar, pero el Señor no se equivocaba y Él sabía lo que les estaba diciendo. En el contexto podemos darnos cuenta de que el Señor también estaba enseñando a sus discípulos a cómo ellos debían reaccionar ante la incredulidad judía. Esas personas venían siguiendo al Señor, muchos de ellos siguiendo al Señor, viendo los milagros, viendo lo que Él estaba haciendo, pero esas mismas personas dentro de pocos días eran los que lo iban a crucificar, a condenar. Y continúa el Señor en el verso 23 diciendo, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¡Wow! Yo quiero eso, ¿verdad? Lo que diga le será hecho. Vamos a ver. Por supuesto, aquí Jesús no estaba enseñándole a los discípulos el secreto de maldecir higueras, ni el secreto para echar montes al mar. Nada de eso. Eso no era el propósito de la enseñanza que el Señor les estaba dando a ellos. La nación judía había sido maldecida por Dios porque ellos no estaban caminando conforme al propósito de Dios. Era una nación incrédula, era una nación pagana, era una nación idólatra. Ellos creían en sus obras, creían en su religión, pero no creían en Dios. Creían en lo que ellos hacían. Conocían la ley, mas no la practicaban. No la vivían. Esa fue la razón fundamental por la que vino juicio sobre ellos. Ahora Dios le dice, tengan fe, tened fe. La fe en Dios nos prepara a nosotros para enfrentar las dificultades, para creer que lo que Él dijo que iba a hacer, lo que Él dijo, escuche bien, Él lo va a hacer. La fe en el poder de la oración a Dios. Amén. El que creyere y no dudare, dice el Señor, será hecho lo que dice. Todo milagro es producido por la fe en Dios. Ahora, este verso es más interesante todavía. Aquí nos empieza a gustar a nosotros la cosa, porque dice, tengan fe, lo que digan les será hecho. Esto nos empieza a nosotros a entusiasmar. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiré y vendrá. Dejando ver el Señor en este lugar que la duda es un obstáculo para recibir lo que estamos pidiendo. Amén.
Voy a hacer un paréntesis. Sin embargo, aún el Señor nos ayuda en nuestra incredulidad. Si está interesado, busque ese pasaje en la Biblia, porque no es este el tema. Ahora, Jesús les enseña a ellos, lo importante es que ellos tengan una fe fuerte en la oración. Dice, todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y vendrá. Les asegura, además, ¿verdad? Que Él escucha nuestras oraciones, Él va a traer respuesta. En una ocasión escuché a una persona decir, Dios no me oye. Dios no es sordo, mis hermanos. Dios no es sordo. Y Él nos asegura que en el poder de la oración, con la convicción de lo que Él ha dicho, Él dará respuesta. Y la respuesta de Dios puede ser no también. Amén. Pero va a dar una respuesta. Y también puede ser silencio. Y cuando dice la Escritura que Dios calla de amor. Dios calla de amor. Sofonías. No recuerdo el capítulo, pero es en Sofonías. Dios calla por amor a nosotros. Nosotros estamos esperando, Señor, Señor, dame esto, dame aquello, dame lo otro. Y el Señor dice, ni uno ni lo otro. Y hace silencio, ni siquiera dice no, por amor. Qué bueno es el Señor, ¿verdad que sí? El consejo de Jesús en esta ocasión es totalmente intencional. Como les decía, ellos pronto iban a necesitar mucha fe. Ahora, las palabras de Jesús no significan que cualquier persona va a venir a pedirle cualquier cosa y esperar que Él se la dé. No es así, no funciona de esta manera. La Biblia nos deja ver que todo lo que nosotros pidamos conforme a su voluntad, conforme a su soberanía. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad. Ay, Señor, por favor, mata a esa mujer y déjame al esposo. Para que se despierten. Veo algunos que están... No, mentira. Es conforme a la voluntad de Dios. Él no escucha las oraciones de los que a propósito pasan por alto sus normas y hacen cosas malas, pero no se arrepienten. Dios no pasa eso por alto. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. A ese oye. Aquel que es temeroso, aquel que se esfuerza en hacer la voluntad de Dios. Amén. Ahí no gustó mucho, pero amén. Y cuando estéis orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en el cielo, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Perdone si tiene algo contra alguno. Queremos tener una buena relación con Dios, dice aquí. Entonces nosotros tenemos que perdonar. ¿Por qué? Porque si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre que está en los cielos nos perdonará a nosotros nuestras ofensas. Sencillito. Si no perdonamos, ¿verdad? Dios no nos perdona a nosotros. Y nosotros necesitamos el perdón de Dios en nuestra vida todo el tiempo. Porque en nuestra humanidad podemos equivocarnos. En nuestra humanidad podemos fallar. Entonces, estos versículos, el 25, y el 26 nos hacen una invitación a perdonar. ¿Cuándo? Todos los días. ¿A quiénes? A los que nos ofenden. Si nosotros queremos mantener una buena relación con Dios, no podemos esperar recibir el perdón de Dios si no estamos dispuestos a perdonar a los que nos ofenden. Y comentaba
en el primer servicio que en estos días fui a un grupo vida y una persona me decía, pero tengo que perdonar, de verdad tengo que perdonar. Y si esa persona sí, y si esa persona lo otro. Bueno, sí, tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. Porque nosotros vamos a necesitar el perdón de Dios. Así de sencillo. No somos perfectos. Nosotros estamos en este lugar, mis hermanos, por la misericordia del Señor, por el amor del Señor, porque estamos bajo el nuevo pacto. Y sí, vamos a necesitar perdonar. Estas palabras son importantes, son de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Perdonen a todos los que nos ofendan. Fíjense que ellos iban a enfrentar tantas pruebas y yo decía, cuando vino la crucifixión, Pedro se ofendió porque vinieron a arrestar a Jesús y él dijo, yo no voy a dejar. Y vino y le cortó la oreja a Malco, a un siervo de un sacerdote. Y él le cortó la oreja. ¿Y qué hizo el Señor? Le dijo, no es de esa manera, se la pegó, no es así. No nos ofendamos, perdonemos a los que nos ofenden, perdonemos a los que nos hacen mal, perdonemos al que nos hirió. Todos los días tenemos que perdonar, mis hermanos. Perdonar es un acto de valentía. Decía también en varias ocasiones, hacíamos un taller del perdón y hay una frase que la patentó una hermana de la iglesia creo que fue así, no sé, pastor. Hazte un favor y perdona. Inés, creo que ella la patentó, no sé si fue la pastora. Una de ellas dos fue, hazte un favor y perdona. El favor de perdonar o el beneficio de perdonar no es para la persona que me ofendió, es para mí. Liberamos esa ofensa y nos liberamos a nosotros de esa persona. No cargamos más con esa persona. Y a veces es muy difícil perdonar. No es fácil, es un acto de valentía el que nosotros podamos perdonar. En ocasiones me he visto diciéndole al Señor, Señor, no quiero perdonar, pero no quiero tener problemas contigo, Señor. Yo quiero que escuches mis oraciones. Yo quiero también que tú me perdones, porque así como el Señor se enojó, ¿verdad? A veces nosotros nos enojamos también y hacemos cosas peores que eso. Entonces vamos a necesitar el perdón de Dios. Y es importante que nosotros vivamos el perdón, que tengamos un estilo de vida para perdonar. ¿Y cómo va a ser ese perdón si yo no tengo una relación con Jesús? Si yo no oro, si yo no voy al templo como hacían estas personas, si yo no tengo un devocional con Dios, si yo no me acerco a Él, sino nada más cuando lo necesito. Por supuesto que no vamos a querer perdonar. No vamos a querer perdonar, nos vamos a ofender tanto que vamos más bien a desearle mal a esa persona. Entonces estamos obligados, por decirlo de alguna manera, sine qua non, a perdonar si queremos que Dios nos perdone. Amén. Le voy a invitar que se ponga de pie.